Bien, ejercicio de la ley de Ohm. Calcule la intensidad de corriente y en el siguiente circuito, calcule la diferencia de potencial entre A y B y la diferencia de potencial o voltaje entre B y C. Bien, este es el ejercicio planteado. Vamos a ver entonces ahora que tenemos aquí naranja, naranja, café, verde, azul, café. Las resistencias, ¿no? Como se sabe, naranja vale 3. 3 y 3 serían 33. Café vale 1. Significa que tengo que aumentar un 0. Por tanto, quedaría la resistencia en 330 ohmios. Aquí, verde vale 5, azul vale 6 y café, como hemos dicho, vale 1. 56 y un 0, 560 ohmios. 330 ohmios y 560 ohmios. Bien, como están colocados en serie, uno a continuación del otro, hay una sola trayectoria en serie, se suman las resistencias. 330 más 560 ohmios por la configuración en serie. Por tanto, la resistencia equivalente va a ser salir de esta suma. Por otro lado, nosotros sabemos que voltaje es igual a I por R. Es justamente la ley de Ohm la que plantea esta fórmula. Voltaje igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Despejamos de aquí intensidad de corriente porque esa sería la incógnita. Este está multiplicando, va a dividir. Por tanto, la expresión de la intensidad de corriente I es igual a voltaje o tensión, diferencia de potencial sobre la resistencia equivalente. Aquí ya tenemos la resistencia equivalente de este circuito. Por tanto, deberemos reemplazar simplemente el voltaje o tensión y la resistencia equivalente. Haciendo eso, reemplazando 9 voltios entre 330 más 560 ohmios. Efectuando operaciones, obtenemos la intensidad de corriente. 0,0101 amperios, o lo que es igual 10.1 miliamperios. Bien, entonces con esto ya estaríamos obteniendo la primera parte de la pregunta que teníamos aquí. Calcule la intensidad de corriente en el circuito. Ahora, la segunda parte dice calcule la diferencia de potencial entre A y B. Aquí. Ya tenemos conocida la intensidad de corriente. Por tanto, también conocemos la resistencia, 330 voltios. Entonces, ahora podríamos calcular la diferencia de potencial o voltaje entre estos dos puntos, conociendo la resistencia y la intensidad de corriente. Otra vez aplicamos la ley de Ohm. Conocemos resistencia y tenemos conocida la intensidad de corriente. Podemos saber la diferencia de potencial. Aplicamos la ley de Ohm, como se ha indicado, intensidad por R1, que es 330 ohmios. Aquí la intensidad de corriente por 330 ohmios, total 3,33 voltios. La diferencia de potencial entre A y B. Ahora podemos hacer la otra parte. Calcular la diferencia de potencial entre B y C. Entre B y C. Tenemos la resistencia en este tramo que es 560 ohmios. Por tanto, reemplazando en esta ecuación la intensidad de corriente por la resistencia de 560, tenemos el voltaje. Voltaje BC será en intensidad de corriente por R2, entonces 560. 0,0101 amperios multiplicado por 560 ohmios, total 5,66 voltios. Con lo que queda resuelto el ejercicio.